¿Qué tal? Muy buenos días. Dios los bendiga. Es un gusto, un privilegio para mí poder saludarlos una vez más a través de este medio. Domingos anteriores ya hemos estado compartiendo la palabra de Dios y estoy agradecido por sus palabras de ánimo, por sus mensajes, por también sus sugerencias y de verdad, muchas gracias. Hoy día, eh, que muchos lo conocemos como Domingo de Resurrección, no, quizás a los más jóvenes que no han tenido de la Semana Santa el misterio de Dios, pues es tiempo de también que ellos conozcan qué es en realidad la Semana Santa. ¿Sí? Entonces, bienvenido a todos aquellos que se están conectando, se van a conectar y vamos a empezar haciendo una oración, ¿no? Porque es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra, orar en todo tiempo. Y este tiempo lo necesitamos también. Entonces, oremos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por un día más de vida que en tu misericordia, en tu gracia nos concedes. Gracias, Señor, por saber que este tiempo, aún todos en un estado de cuarentena, te podemos dar gracias. Tu palabra dice, Señor, que en todo tiempo debemos darte gracias. Y lo estamos haciendo, cumpliendo fielmente lo que dice tus escrituras. Gracias por este momento. Gracias por este tiempo tan difícil. Gracias porque a través de muchas situaciones, Señor, has permitido que miles y miles de familias puedan estar en casa. Y este tiempo no ha sido ajeno para que también, Señor, en Semana Santa podemos estar unidos como familia, padres, hijos, lo que quizás en años anteriores cada uno andaba por distintos lugares. Pero este tiempo, Señor, nos has juntado, nos has reunido como la gallina junta sus polluelos. ¿Para qué? Para estar en casa y poder tener un tiempo precioso, aún en la necesidad de compartir como familia. Gracias, Señor amado, entregamos este precioso tiempo en tus benditas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y muy bonito acerca de la resurrección de Cristo. La tumba está vacía. Jesucristo no se quedó en un madero, ni menos en la tumba. Jesucristo resucitó. Y es importante saber y conocer esto. No es porque lo diga yo. La palabra de Dios lo dice. Y mismo Jesucristo, antes de partir a la diestra del Padre, nos había indicado las cosas que tenemos que hacer. ¿A través de quién? A través de los discípulos. En el tiempo de Jesucristo, hace más de 2000 años, Jesucristo vino con una misión y un propósito. Y en el tiempo de su ministerio, Jesucristo desafió con éxito al poderío romano y las influencias de los líderes religiosos de esos tiempos. ¿Por qué? Porque tanto como los líderes religiosos, en ese tiempo que eran los fariseos, ¿no? Y los judíos, perdón, los fariseos y los saduceos, maquinaban y buscaban la forma de matar a Jesús. Pero no lo podían hacer a sus formas porque según ellos no querían mancharse. ¿Pero qué hicieron? Hicieron un convenio, ¿no? Un convenio político religioso ¿con quién? Con los romanos. ¿Y qué pasó? Lograron capturarlo y en unión, ¿no? Tanto judíos
los líderes religiosos, como los romanos, le dieron una aparente muerte a Jesucristo. Pero yo, ¿por qué les digo esto? Porque Jesucristo en el tiempo de su ministerio desafió con éxito el poderío romano. ¿Por qué? Porque lo tuvieron frente a frente al Hijo de Dios, más que nada estos religiosos de esa época, pero no lo reconocieron. Qué lamentable. Ellos conocían las leyes, ellos dominaban el Torá, estaban todos los días en la iglesia, invocando el nombre de Dios. Desarrollaron su coeficiente intelectual y lo tenían las palabras de la ley grabadas, pero superficialmente, porque nunca desarrollaron el discernimiento. Jamás lo reconocieron. Jesús dijo, ¿no? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, lo tuvieron frente a frente a Jesús, pero no lo reconocieron. Lo crucificaron, pero no pudieron matarlo. ¿Por qué no pudieron matarlo? Porque al tercer día resucitó tal como él había prometido. Lo buscaron después de su resurrección, como locos. Cuando uno va estudiando ya más los textos de la historia de la iglesia, uno puede encontrar que dice que tantos romanos, por influencia y acoso de los líderes religiosos, dice que buscaban y buscaban a Jesús, pero no lo hallaron. Entonces es importante. Jesús vino a este mundo a cumplir un propósito y a toda costa cumplió con lo que a él le había encomendado su Padre. Su tiempo de Jesús fue muy breve en esta tierra cuando inició su ministerio. Él inicia su ministerio a los 30 años y los culminó a los 33 años. En esos 3 años, él cumplió a cabalidad todo lo que le había sido encomendado. Y hoy quiero iniciar leyendo la palabra de Dios acerca de ese evento tan maravilloso que quedó marcado en la historia y seguirá quedando marcado en la historia, en las generaciones. Y yo te invito a que tú apuntes o abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 28, del 1 al 6. Y vamos a leer Mateo capítulo 28, del 1 al 6. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Qué hermosa porción de la palabra de Dios. Fue el momento de ese evento tan maravilloso. El primero y el único ser humano que dio su vida y la volvió a tomar, tal como él lo había anticipado. Y podemos ver en el versículo 5 que este ángel resplandeciente les habla, les da un aviso a las mujeres y le dice: yo sé que buscáis a Jesús,
al que fue crucificado. La palabra fue está en un tiempo pasado. Al que fue crucificado, dice. ¿Qué está diciéndole? Oye, ¿qué buscan? Ustedes buscáis al que fue crucificado. Y en el versículo 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado. La pregunta es, amado oyente, amado amigo, entonces, ¿cuál era la misión de Jesucristo? Es importante saber cuál fue la misión de Jesucristo. Aparentemente le habían callado los líderes religiosos, porque para ellos era blasfemia lo que Jesús decía, lo que Jesús hacía. Para ellos era malo. Estos líderes religiosos se habían acostumbrado a caminar en público y que la gente los saludase, que la gente se incline hacia ellos, que la gente lo tome como rabinos. Se habían acostumbrado a vivir, con el pecho erguido, llenos de orgullo, soberbia. Y en Mateo 23 Jesús los confronta y les dice, ¿no? Ustedes han atado cargas pesadas al pueblo. Ustedes aparentemente dicen hacer las cosas que agradan a Dios, pero dejaron lo más importante: la justicia, el amor y la misericordia. Estos líderes religiosos habían perdido todo eso. Y todo lo que Jesús hizo para ellos fue malo. Y estos líderes religiosos de esas épocas fueron aquellos que le dieron muerte aparentemente a Jesús. Y lógicamente utilizaron la política, los medios del Imperio Romano para hacer tal acto. Ellos pensaron que al darle muerte a Jesús se terminaba todo. Ellos creyeron que lo que Jesús había hecho iba a quedar ahí, porque según ellos ese tiempo tenían el poder. Y sí que lo tenían. Tenían mucha economía estos líderes religiosos. ¿Tenían poder político? Sí. Pero lo que no se dieron cuenta que era el mismo Hijo de Dios, aquel hombre de las profecías, que iba a pasar todo lo que había pasado. Entonces, ¿cuál fue la misión de Jesús en esta tierra? Y hoy vamos a ver bíblicamente cuál fue la misión de Jesús en esta tierra. Es importante conocer a través de la palabra de Dios cuál fue la misión de Jesucristo. Una de las misiones de Jesucristo es: vino a dar a conocer al Padre. Jesús siempre, desde que inició su ministerio, siempre habló que yo no hago las cosas por mi propia cuenta, sino yo hago las cosas de aquel que me envió. Porque el Padre y yo somos uno. Jesús no vino a dar a conocer a otras personas. Y debemos entender eso, amados amigos, amados oyentes. A veces se manejan tantas hipótesis y teologías que no están en la Biblia. La Biblia es una sola. Dice que no podemos ni añadir ni quitar ni una sola letra ni coma de lo que en él está escrito. Las profecías, los eventos ya fueron dados. Y todo tipo de anticipo o profecía culminó con los apóstoles, con los discípulos. Ya no podemos agregar nada más a la Biblia. Ya no hay que a mí se me ocurre, ¿sabe qué? Oye, esto me reveló Dios y esto va a ser así. No. Está fuera de contexto bíblico. Entonces, a través de la palabra de Dios dice que Jesucristo, su primera misión, ¿cuál fue? Dar a conocer al Padre. Y en Juan 3:16 dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
el amor de Dios hacia la humanidad, y Jesús vino a dar a conocer al Padre. Y en Juan, capítulo 8, versículo 18, dice, ¿no? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús está dando a conocer al Dios Todopoderoso. Jesús está dando a conocer al Padre. Y la palabra de Dios lo corrobora. Es importante tener como referencia o como sustento lo que uno dice o lo que uno predica. Entonces, la misión de Jesucristo primeramente, ¿qué fue? Dar a conocer al Padre. Otra misión de Jesucristo fue a redimir a la humanidad caída. ¿Por qué la humanidad caída? Porque el ser humano, aún teniendo sus leyes, aún teniendo los mandamientos, simplemente ¿qué hicieron? Manipularon los mandamientos de Dios a su conveniencia, a su beneficio, lucraron con las órdenes de Dios a su beneficio, a sus intereses propios, pero dejaron lo más importante. Y en Mateo 23, si ustedes pueden leer en sus casas, van a corroborar lo que Jesucristo nos dijo públicamente a estos fariseos, a estos saduceos, que manejaron muy mal las escrituras por años y por siglos. Dejaron lo más importante, el amor, la misericordia con su prójimo. Y lo demostraron públicamente al darle muerte a Jesús. Por eso Jesús, su segunda misión, ¿qué fue? Redimir a la humanidad caída. Todos, dice, todos se volvieron a sus malos caminos. Y en las profecías de Jeremías y Isaías vemos que todos se fueron tras sus iniquidades, tras las cosas que desagradaron a Dios. Y por eso Dios se separó de ellos por siglos y siglos. Por eso vino Jesús. Su segunda misión era redimir a la humanidad caída. Podemos ver en un evento, cuando Jesús andaba por las calles haciendo su ministerio, dice que de pronto se encontró con una persona que, bueno, era de una estatura muy baja, era llamado Zaqueo, y dice que se había subido al árbol. Y eso lo podemos ver en Lucas, ¿no? En el capítulo 19, pero no lo vamos a leer, ¿no? Y Jesús le dice a Zaqueo, ¿qué haces ahí en el árbol? Ven, baja, porque hoy cenaré en tu casa. ¿Y quién era Zaqueo? Una persona aborrecida, una persona que había hecho lo malo ante la sociedad, etcétera, etcétera. Y cuando este hombre, Zaqueo, lo lleva a su casa, muchos lo siguieron, muchos criticaron a Jesús. ¿Y Jesús qué les dice? Cuando todos lo criticaban, cuando todos le decían, oye, pero ¿cómo Jesús va a juntarse con estos ladrones, estos cobradores de impuestos, las prostitutas, la gente de mal vivir, etcétera, etcétera, etcétera? Jesús pues lo empezaron a cuestionar. Y Jesús, que conocía el corazón de cada uno de ellos, ¿qué les dijo? En Lucas 19:10 dice, ¿no? Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, amados amigos, amados oyentes, la segunda misión de Jesucristo es que Él vino a redimir a la humanidad caída. No, y la palabra de Dios lo dice muy claro, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano se había perdido en sus deleites, en sus criterios propios, en su egoísmo, en su egocéntrico forma de vivencia. Qué triste. Pero Jesús no vino a condenarnos. Él primeramente dice, vino a buscar, a recordar, a conocer al Padre. Segunda misión, vino a redimir a la humanidad caída. Él vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Tercero, vino a revivir
la esperanza a quienes esperaban al Mesías. En esos tiempos de crueldad, en esos tiempos que Jesucristo era perseguido, era acosado, en donde el valor de una persona, cuando era vituperado, cuando era ignorado, cuando quería ser dado a muerte, no tenía ningún tipo de validez. Lo trataban peor que un animal. Pero a pesar de eso, dice que había un remanente, había personas que tenían su esperanza vacilante quizás, pero sabían que algún día iba a llegar el Mesías. Y Jesús vino justamente a eso. Hace más de 2000 años Jesús vino a revivir la esperanza de aquellas personas quienes esperaban al Mesías. Y en el libro de Isaías, que fue escrito cientos y cientos de años antes que llegue Jesucristo a la tierra, nos dice, ¿no? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué preciosa palabra. En Isaías también podemos ver que la divinidad y la naturaleza de Jesucristo está muy encajado al Padre, Dios Todopoderoso. Jesús es llamado, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, la divinidad, Padre eterno, príncipe de paz. Eso fue la profecía hace cientos de años antes que Jesús pueda llegar a esta tierra. Y Jesús vino a revivir esa esperanza vacilante de aquellos que a veces muchos habían muerto esperando al Mesías. Pero su descendencia seguía latente, esa fe, aún vacilante, aún lleno de incertidumbre, sabiendo cuándo llegará. ¿Sí? Entonces, es importante conocer. Y también cuál fue la misión de Jesucristo en esta tierra. Vino a demostrar con su vida el amor y el perdón. Porque a pesar que a él lo crucificaron, no salió palabras necias y palabras de odio de su boca, de sus labios, sino que dijo Jesús cuando lo estaban crucificando. Cuando los líderes religiosos se burlaban de él y decían, oye, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y demuéstranos. Y Jesús, ¿qué decía? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando lo crucificaron, cuando lo torturaron, Jesucristo nunca injurió contra ellos, sino que nos enseñó en su misión a amar y a perdonar. Entonces, esa es la misión de Jesucristo. Primera misión, vino a dar a conocer al Padre. Segunda misión, vino a redimir a la humanidad caída. Tercera misión, vino a revivir la esperanza vacilante a quienes esperaban al Mesías. Y otra misión de Jesucristo vino a enseñarnos a amar y perdonar. Esas son la misión de Jesucristo, el propósito que él tenía que cumplir. Pero no solo eso, Jesucristo vino a este mundo a darnos una enseñanza y una lección de vida a través de su testimonio. Es importante saber lo que Jesús nos enseñó y Él mostró vivir como Él vivió, a pensar como Él pensó y hacer las cosas como Él lo hizo, y eso que pueda repercutir en nuestras vidas hasta el fin de los tiempos. ¿Qué nos enseñó entonces Jesucristo? Y también les voy a dar algunas cosas importantes para nuestra vida. ¿Cómo debemos vivir de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo? Quizás primera vez estás aprendiendo de esta forma la palabra de Dios. Pero Jesús nos dio pautas y herramientas y un ejemplo a seguir de cómo debemos vivir en esta tierra.
que nuestra estadía es definitivamente muy corta. Primeramente Jesús nos mostró a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Jesús dijo que era necesario que Él parta al Padre para que pueda descender el Espíritu Santo. Y Él pueda acompañarnos a todos nosotros, a todos aquellos que creyeron en Jesús. El Espíritu Santo os guiará en toda justicia y verdad. Entonces vino a enseñarnos de vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar. En Juan 14:15 podemos ver la ordenanza de Jesús, ¿no? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Primeramente el Señor Jesús nos mostró el poder del Espíritu Santo. ¿Y en qué se relaciona entonces el Espíritu Santo con lo que acabo de leer en Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante? Primero dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que entender esta palabra. Si amamos a Jesucristo como Él nos pide que lo hagamos en su palabra, es importante algo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Estamos guardando la esencia de las Escrituras en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Están las Escrituras en nuestros pensamientos? ¿O simplemente hemos desechado esto? Cada uno tiene que hacerse esa pregunta. Yo solo les comparto lo que Jesús vino y nos enseñó a través de su vida. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Jesús mismo dice, y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo que el Señor Jesús nos dio a entender es esa guía en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, las enseñanzas de Jesús para vivir como Él es primeramente mostrándonos el poder del Espíritu Santo. Y todos los que hemos creído en Jesús, dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tú crees en Jesús? Y si crees, ¿guardas los mandamientos? Y si crees, ¿haces su voluntad? Hay que analizar nuestra vida. O simplemente teóricamente tenemos, sí, yo creo en Jesús, o sí, yo voy a la iglesia. Es muy bueno ir a la iglesia. Y es importante ir a la iglesia, porque ahí aprendemos la palabra de Dios. Aprendemos a cómo seguir cada área de nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ojo, la salvación no viene por la iglesia que tú vayas. Tengamos bien claro eso, la iglesia no te va a salvar. El único que salva, sana, restaura, es Jesucristo. Dice que todos los que hemos creído en Jesucristo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y ese sello no puede romperse. No puede romperse si somos guiados por el Espíritu Santo. Pero si tú eres guiado por tus propias situaciones, definitivamente no estás viviendo con el Espíritu Santo. Jesús nos enseñó a vivir con la voluntad de Dios Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios Padre? Muchos se preguntarán, ¿no? En Romanos 12:2 nos explica, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Jesús, a través del Espíritu Santo, nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Dice que es, primeramente, no conformarnos a este siglo, sino renovar y transformar nuestra mente. El sistema nos ha contaminado tanto con temas de publicidad, de mercadeo, que cuanto tiene más, vale más. El que tiene un televisor de 86 pulgadas, wow, que si es un buen padre, es un buen marido. Y el otro, por no quedarse atrás, ¿qué hace? Pide crédito, se saca tarjetas y las formas de tener otra cosa como para competir con la otra persona, para que también él sea reconocido como buen padre. Eso es lo que nos ha vendido este sistema. Ser vanagloriosos, ser vanidosos, vivir el momento. Y tanto tengo y tanto valgo. Pero eso no dice la palabra de Dios. No es malo tener un buen televisor, no es malo tener una buena casa, no es malo tener un carro. No es malo. Es malo dejar las prioridades y acarrear deudas por vanidad y lujuria. ¿Quién no quiere tener una casa, un carro? Yo cuánto tiempo oré al Señor para tener esas comodidades. Y en su misericordia Dios me concedió. No para vanagloria, no para vivir egocéntricamente, sino para ser igual. El Espíritu Santo nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Primeramente, de acuerdo a la palabra de Dios en Romanos 12:2, que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y para nosotros comprobar a través de la palabra de Dios que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si tú tienes recursos, bien por ti, pero hazlo porque en realidad va a ser de bendición para tu familia y no para hacer sentir mal a las personas. Si tú tienes más posibilidades económicas que la otra, pues bendiga a los que no tienen. Eso es lo que Jesús enseñó. Había un joven rico en cierta ocasión cuando Jesús dice caminaba y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de Dios? Y Jesús le dice dos cosas importantes. ¿Por qué me dices maestro bueno? Porque bueno hay solo uno, y es mi Padre que está en los cielos. El otro punto le dice: ¿has cumplido con los mandamientos? Sí, le dice el joven rico a Jesús. Los he cumplido desde muy niño, y cada cosa lo hice con gran responsabilidad. Entonces Jesús le dice: bien has hecho, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. ¿Y qué pasó con este joven rico? Dice que agachó la cabeza y se fue triste y se retiró. ¿Y Jesús qué dijo? Es más fácil que un camello pueda entrar por el agujero de la aguja que un rico herede el reino de Dios. ¡Wow! Es que a veces estamos tan holgados, tan desesperados de acumular todo para uno, todo para uno, todo para uno. Y tras de ti, tu propia familia, muchos de ellos acarrean miseria. Y mucha gente no hace nada por ellos. Jesús nos enseñó de que debemos compartir y bendecir. Y empecemos por nuestra familia. Si tú empiezas por tu familia, en el tiempo vas a ser por otras personas. Pero hay muchos que lo hacen por publicidad. Oye, mira, ayudo acá al pobre, ayudo al otro pobre. Vengan cámaras por acá, ven canales por aquí. Puro show de publicidad. Jesús que nos enseñó que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Lo que tú hagas por alguien, hazlo anónimamente. Nosotros como iglesia trabajamos comunitariamente, pero nunca hemos hecho publicidad ni alarde.
Compartimos los eventos, sí, porque miramos la alegría y el gozo de los niños. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor. ¿Sí? Entonces, Jesús nos enseñó cuál es la voluntad de Dios. Y quizás este tema sea muy amplio, pero yo quiero decirte algo, y ya voy terminando. Jesús nos enseñó a vivir de una forma tan especial. Y Jesús, Él sabía que tenía que partir a la diestra del Padre. Pero no se iba a ir sin habernos dejado una lección de vida y el Consolador, o llamado también el Espíritu Santo, para que nos guíe hasta el fin de los tiempos. Y yo les digo algo que de repente a todos no les va a gustar esto. Pero el verdadero amigo dice las cosas como tiene que ser. No podemos hablar a medias tintas. No podemos esconder las escrituras y la esencia en lo que ella está. Ninguna persona en esta tierra, en su condición humana o intelecto humano, ninguna persona puede mostrar el fruto del Espíritu Santo en su diario vivir tal como Jesús enseñó. Ninguna persona. Aquí no existe cargos eclesiásticos, cargos administrativos o sabiduría humana que te pueda mostrar el fruto del Espíritu Santo porque tú consideras que lo sabes todo. Está demostrado. La Biblia lo dice. Que no hay ni un uno en esta tierra. Tengamos en cuenta eso. Entonces, ¿cómo mostramos el fruto del Espíritu Santo en nuestro diario vivir? A través de un estilo de vida. Y en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Hay eso en tu vida, amado amigo, amado oyente? ¿Está el fruto del Espíritu Santo en tu vida? ¿Está ese amor aún en los momentos más difíciles, cuando te hacen daño? ¿Está ese amor? En estos momentos tan cruciales y tan complicados, ¿hay gozo en tu corazón? ¿Hay paz en tu corazón? Y cuando ahora están conviviendo esposos e hijos y hay muchas denuncias por maltrato familiar, como ya compartí el primer domingo, ¿está esa paciencia mutua entre los esposos, entre la familia? Porque eso es el fruto del Espíritu Santo. ¿Hay benignidad en tu vida? ¿Eres benigno con las demás personas? ¿O simplemente estás hablando mal de las personas? ¿O simplemente miras sus errores de las personas? ¿Hay bondad en tu corazón, en tus pensamientos? ¿Está la fe latente en tu vida? Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible nada a Dios. Ahora donde ya se escasea la comida, el dinero, ¿hay fe en tu vida? ¿Hay mansedumbre? ¿Qué es mansedumbre? Cuando alguien te ofende, ¿tú lo tomas con calma o simplemente qué? ¿Te bajas y haces problemas? ¿Está esa mansedumbre, esa templanza? Debemos analizarnos. Todos, casi el porcentaje mayoritario, vamos a muchas iglesias. Y en la iglesia sí estamos, wow, sí señor, sí, y muchos se golpean el pecho y etcétera, etcétera. Que no es malo, es bueno reconocer que somos imperfectos. Es bueno reconocer que hemos fallado y fallamos constantemente. Y salimos renovados, salimos de las iglesias, salimos, wow. Y cuando llegamos, de repente, los que tienen carro a manejar y alguien le cierra, ¿está la mansedumbre y la templanza en su corazón? ¿O se baja del carro y empieza a injuriar palabras necias? Es que no está el Espíritu Santo en tu vida. No tienes el dominio propio. Obras mal por mal. Igual en la casa.
De repente llegaste de la iglesia, wow, contenta, contento, y los hijos rompieron algo, rompieron el televisor, rompieron la licuadora, y no sé qué hicieron. Y en vez de corregirlos con sabiduría y amor, empiezas a decir palabras hirientes y palabras que destruyen. Eso es el Espíritu Santo en tu vida. Y ninguna persona en su cabalidad, en su conocimiento personal o intelectual, puede tener el Espíritu Santo, sino únicamente ¿por qué? Por llevar un estilo de vida que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó a cómo desarrollar el Espíritu Santo en nuestra vida. Es a través de la oración, a través de la palabra de Dios. ¿De qué estamos alimentando nuestra mente? ¿De pura novela? ¿De puras películas de terror? ¿De puras películas para adultos? Igual en internet. ¿De qué estás llenando tus pensamientos? ¿De pornografía? ¿De matanzas? ¿De cosas que no edifican tu vida? Porque dice que de lo que tú tienes, eso de lo que tú das. ¿Te has puesto a pensar que en algún momento has tenido un tiempo de orar a Dios? ¿O de rezar al Señor? ¿De búsqueda de Dios a través de su palabra? De decirle, Señor, soy un hombre imperfecto, ayúdame a ser distinto. Jesús nos enseñó. Y no porque muchos dirán, pero a ver, demuéstrame en la Biblia donde Jesús me enseñó. Sí, en Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice que Jesús salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús nos enseñó a través de la palabra de Dios a buscar el primer tiempo, el primer amanecer, a decirle gracias Dios por un día más de vida. ¿Lo estamos haciendo? Y luego dice que nos enseñó a no simplemente ser oidores, sino a búsqueda, a escudriñar la palabra de Dios. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es la que da testimonio de Jesús. Los sacerdotes pueden equivocarse. Cualquier persona puede equivocarse. Pero el que jamás se equivoca es Jesucristo. ¿Y dónde nos dejó ese manual de vida a seguir? En la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, dice. Y son las que dan testimonio de mí. A Jesús le crucificaron, pero a pesar de eso Él perdonó. La pregunta es, ¿te es tan difícil perdonar? Yo te digo esta mañana, replantéate. Si Jesús nos perdonó a todos nuestros pecados, también perdona a aquel que te ofendió. Y cuando tú aprendes a perdonar, vas a liberar de culpa a esa persona que te hirió. Y tú también analiza tu vida. ¿A quiénes debes perdonar? ¿Y a quiénes debes pedir perdón? De repente le has dicho una palabra mal, una palabra hiriente a tu hijo, a tu cónyuge. Pídale perdón, porque hay palabras que destruyen el alma. Jesucristo nos enseñó a perdonar y muchos de ustedes lo han visto a través de las películas, otros a través de la palabra de Dios. Jesús nos enseñó a perdonar. Jesús nos enseñó a pasar procesos en su vida. Primero de niño, luego de grande. Procesos de dificultad. Y nosotros también pasamos procesos por nuestra vida. Ya han sido niños, ya han sido adolescentes, ya han sido jóvenes. Pero hay personas que nunca quieren madurar, quieren quedarse en esa juventud eterna y siguen haciendo su vida desenfrenada. Todo tiene un tiempo en esta vida. Jesús nos enseñó a pasar esos procesos. Hay personas que tienen 60, 50, 40 años
y sigue en la chiquillada. Yo no te digo que se sientas viejo, no me siento viejo yo. Yo también soy divertido, soy alegre, practico mi deporte, acompaño a mis hijos a ver el fútbol, acompaño a mi esposa, ella es docente con los niños. Cada etapa de nuestra vida es un proceso. No podemos quedarnos niños y adolescentes toda una vida. Es un tiempo de replantearnos y decir, wow, yo ya soy padre, ya soy madre. Debo comportarme como tal. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Ya un domingo pasé, hablé justamente del matrimonio. Jesús nos enseñó a pasar esos procesos. Hoy es tiempo de replantearse, analizar qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos. ¿Estamos perdonando como Jesús nos enseñó? ¿Estamos aprendiendo a vivir bajo esos procesos que Jesús nos enseñó? Todo tiene un tiempo, todo tiene su hora. ¿O estás esperando el último momento cuando ya no puedes más, recién para pedir perdón, recién para reconocer tus errores? Es tiempo de hoy a replantearse. Jesús nos enseñó verdaderas absolutas y el ejemplo a seguir. Jesús vino a dar su vida por la humanidad y a través de Jesús ser salvos. Y esto es muy importante. La palabra de Dios nos enseña, el mismo Jesús nos dijo que a través de Jesucristo es únicamente que vamos a ser salvos. No existe ninguna otra persona. Discúlpame que sea muy duro, pero yo me rijo a lo que dice la palabra de Dios. Y tú, amigo oyente, amigo que tú me ves, también escudriña las Escrituras, la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar que el único camino, la única vida y la única verdad que nos lleva al Padre es por medio de Jesucristo. No es por medio del pastor, no es por medio del líder, no es por medio del sacerdote, el papa, el cura, no. No es por medio de la Virgen, no es por medio de ningún ángel. Dice que el único camino, la única vida y la única verdad que nos lleva al Padre es por medio de Jesucristo. Y te voy a leer en Juan 14:6. ¿Sí? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús lo dijo y lo dejó escrito, que nadie irá al Padre sino únicamente por medio de Jesucristo. Jesús vive en tu vida, amado oyente, amado amigo. Jesús vive en tu corazón, en tus pensamientos. Es tiempo de que tú le recibas a Él. Y algo más nos dejó Jesús como encargo. Jesús siempre se enfocó a esos procesos. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, Él nos dio algo más. Nos dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Y cómo predico el Evangelio? Me dirán. El Evangelio predicas a través de tu vida, a través de tu ejemplo, a través de lo que tú expresas. Un mandamiento nos dio Jesucristo. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado, dijo Jesús. Pero ese amor no va a ser efectivo si tú no recibes a Jesús en tu corazón y no desarrollas el fruto del Espíritu Santo que está en tu vida. Y ya les he leído. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Empieza a desarrollar todo lo que el Señor nos enseñó. Y amémonos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Él vino a dar su vida por la humanidad. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y tú que me escuchas, de repente me dirás, pero yo he sido un hombre perverso, una mujer que ha hecho atrocidades. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. No importa cuál fue
el error que cometiste. No importa cuál fue tu pasado. Jesús quiere darte una oportunidad de vida en esta mañana. Y yo quiero orar ya terminando esta hermosa porción de la palabra de Dios. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Y Jesús quiere vivir en tu corazón, en tus pensamientos. Jesús quiere darse a conocer a la humanidad entera. Jesús no se quedó en un madero clavado. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó al tercer día. Y Jesús vive y vivirá eternamente en vuestros corazones, en vuestros pensamientos. No pegado a una pared. No colgado en un crucifijo. Jesús vive en tu corazón y Jesús está donde tú quieres que esté. Si tú estás en la cumbre de un cerro, ahí está Jesús contigo. Si tú vas debajo del océano, Jesús está allí contigo. Jesús está donde tú quieres tenerlo. Porque Jesús es vivo y real. Y yo quiero orar por ti esta mañana, si me lo permites. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. No tengas miedo. La palabra de Dios dice que si tú le niegas a Jesús, Él algún día delante de su Padre también te negará. Pero si tú no te avergüenzas de Jesús, Él tampoco se avergonzará de ti en el día final. Repita conmigo esta oración y vamos terminando. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias por enseñarme a conocer más tu palabra y a través de tu palabra a conocer más de ti, Señor amado. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy un hombre o una mujer imperfecto, con lleno de errores. Y reconozco que he pecado, que me equivoqué. Pero en esta mañana te pido perdón por todo lo malo que he cometido. Y te recibo en mi corazón como el único Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y deme las fuerzas para hacer tu voluntad y seguir tu camino. Ya no tengas en cuenta más mis delitos y mis pecados. Y guíame en tu camino, en tu verdad y en la vida que tú nos has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, amado amigo, amado oyente, créame que el Señor vivirá en tu corazón, en tus pensamientos, hasta el fin de los tiempos. Ámense los unos a los otros, como Jesús nos ha amado. Y perdonen a aquellos que los hacen el mal. Dios los bendiga. Gracias por su tiempo valioso que han permitido que yo pueda ingresar a sus hogares a través de este medio. Que tengan un hermoso fin de semana y quédense en casa. Seamos obedientes y prudentes y tengamos fe en el Señor. Estas cosas estaban escritas y tenían que pasar. Pero todos aquellos que vivimos confiados en el Señor, dice que el Señor nos protegerá. ¿Sí? Dios los bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.